¿Cuál es la conexión entre los ángeles caídos, los exorcismos o liberaciones demoníacas, en el cual vemos claramente que era uno de los enfoques del ministerio de Yeshua, y el pecado imperdonable que vemos en Mateo 12 y los demás evangelios sinópticos? Descúbrelo en este video. Comenzamos nuestros estudios del día de hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. En los versículos 22 al 23 dice: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Bueno, es necesario entender que, así como hemos visto en videos anteriores, los demonios o espíritus inmundos son básicamente los hijos bastardos de los ángeles caídos con las mujeres, de los hijos de Dios con la creación de Dios, con la humanidad, con las mujeres específicamente. Entonces, al momento del diluvio, al momento que vemos a Moisés y Josué guerreando en contra de estos gigantes, esos espíritus, los cuales se quedan sin cuerpo, son ahora los que andan buscando y rondando por el mundo y buscando un cuerpo el cual habitar. Es por esto que claramente vemos que están buscando un cuerpo para poseer, el cual obviamente cuando le abres una puerta espiritual, entran esas personas y vienen a morar ellos, y es lo que se llama una posesión demoníaca. Entonces, claramente vemos que eso sucedía y continúa sucediendo, pero ¿por qué en este verso, el verso 23, al momento que ellos ven que Yeshua cura, sana, libera al endemoniado, dicen: ¿será este aquel hijo de David? Bueno, es necesario entender que para la mente del hebreo, del judío, del israelita de aquella época, la asociación de Yeshua con el hijo de David se basa en muchas cuestiones y muchos conceptos de la Tanaj, de los cuales ya hemos hablado en videos anteriores. Pero el día de hoy vamos a hablar del rey Salomón. Para el entendimiento y el conocimiento del judío de aquel tiempo, el rey Salomón era uno de los más grandes exorcistas o libertadores de su época. Claramente vemos esto en la tradición judía, lo vemos esto en libros referentes y que hablan acerca del rey Salomón. Es por esto que al momento en el cual vemos que Yeshua comienza a traer liberación, lo asocian con el rey Salomón, y más literalmente será este aquel hijo de David. Aquí, así como Salomón era hijo de David, Yeshua es el hijo de David. Así como Salomón era un gran exorcista, Salomón lo era en sus tiempos también. De hecho, el reino de Salomón obviamente es una referencia, eh, obviamente en su momento más alto es una referencia al milenio en el cual Yeshua vendrá a reinar y todos los reyes de la tierra vendrán a glorificar a Hashem, a Yeshua en este milenio. Pero entonces, eh, esto es la liberación la cual traía Salomón, la cual hace referencia a Ben David, a Yeshua. Ok. Mateo 12:24 continúa: Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. El diccionario de deidades y demonios referente a esto dice lo siguiente: el nombre de Beelzebú ocurre 4 veces en el Viejo Testamento. En Segunda de Reyes 1, un accidente con Ahazaya, el rey de Israel, quien consulta al oráculo del dios Beelzebú de Ecrón. Beelzebú puede ser considerado un dios semita. Es el dios de los filistinos, ecronitas, y se incorpora al culto local. Zebub puede significar moscas. También hace referencia al ugarítico, Dabab, acadiano, Zebub, y al hebreo posbíblico, al arameo judío y al siriaco de Babá, y a otros idiomas semitas. Entonces, Beelzebub significa el dios de las moscas y se asociaba con el dios que podía causar sanidad o enfermedades. Es por eso que el momento que Yeshua trae sanidad a estas personas y tal liberación, dice: tú no lo haces por el poder de Dios, tú lo haces por Baal-Zebub, quien era el dios de la sanidad o de las enfermedades. Entonces, bueno, aquí vamos a entender ya, a entrar al concepto de el pecado, lo que es el pecado imperdonable. Yeshua continúa en los versículos 25 y 26 y dice: sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás, echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, como pues permanecerá su reino. Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién nos echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Entonces vemos obviamente a ellos quienes asocian que el poder de Yeshua viene por el poder del Dios de las moscas, quien claramente en los tiempos del Nuevo Testamento ya asociado con Satanás. Beelzebub también puede significar algo así como el adversario y por lo tanto vemos que ellos decían, no, tú no lo haces por el poder de Dios, tú lo haces por el poder de Satanás. Yeshua dice, si yo fuera por el poder de Satanás, sería algo totalmente incongruente. Aquí vemos claramente que él se está desasociando por completo con todo esto, a diferencia de lo que vemos obviamente en algunos textos rabínicos, los cuales asocian a Yeshua o a Yeshu, usando brujería, usando obviamente el Shem HaMevorash, el nombre sagrado o inefable, impronunciable, para hacer brujería, algo cual es un relato obviamente que vemos que incluso en los escritos de la Besorot, de los evangelios, ya era algo los cuales los judíos usaban para tratar de desacreditar a Yeshua. Y bueno, eso también lo asocian, y algunas tradiciones rabínicas hablan que Pedro incluso quería también hacer esto de usar el nombre para hacer, eh, usar el poder del nombre de Dios para hacer sus milagros, lo cual claramente es una total mentira. Vemos claramente al Mesías siendo aquel que trae el Espíritu de Dios sobre él y quien viene a traer sanidad, a restaurar, a traer sanidad, a traer libertad al mundo y obviamente a revertir el pecado de la humanidad, de lo que vemos en Génesis capítulo 6 con el pecado de los espíritus bastardos. En Mateo 12, 29 al 30, Yeshua continúa y dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra amigo es, y el que conmigo no recoge desparrama. Esto de recoger desparramar es obviamente es usado mucho en la literatura rabínica también. Y obviamente Yeshua dice, yo tengo autoridad sobre Beelzebub, yo tengo autoridad sobre Satanás, yo vengo a atarlo. Claramente vemos que Satanás es atado y después desatado. Lo vemos en Apocalipsis y otros textos. Pero Yeshua está hablando acerca de su autoridad y su supremacía acerca del mundo de las tinieblas. Mateo 2:71 al 32 continúa. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Entonces, claramente vemos que el pecado imperdonable está asociado con el hecho de lo que está sucediendo en el contexto en los versículos anteriores. El hecho de asociar las obras de Dios, Dios, quien es Espíritu, el Espíritu Santo, quien proviene de Dios, el Espíritu Santo también que se asocia con el Espíritu de Jesús, de Yeshua, asociar los actos de milagro, los actos de bondad, los actos de santidad del Espíritu Santo, asociar todo esto con Beelzebub, asociar todo esto como obra de Satanás, es el pecado imperdonable. Sabiendo tú que esto es obra de Dios y tú queriendo conectarlo, queriendo decir, o negándolo directamente, diciendo que esto es obra de Satanás, este es el pecado imperdonable basándonos en este contexto. En Mateo 2:77, Yeshua dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella harán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces vemos claramente hablando acerca del juicio, están hablando y están blasfemando en contra del Espíritu de Dios. Por esas mismas palabras, ellos serán enjuiciados. Y Pablo habla algo de esto en Tesalonicenses. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. ¿A qué se refiere Shaul con todo esto? Cuando una persona rechaza el mensaje del Evangelio, conociendo la verdad, sabiendo que esto proviene de Dios, llega un punto en el cual Dios le dice, no quisiste saber nada de mí, quieres deleitarte en la maldad,
la injusticia. Aquí te va a ti un espíritu endemoniado, un espíritu de mentira para que creas toda la mentira y continúes en el camino que tú has escogido de rechazar a mi ungido, rechazar a mi Mesías y de rechazar a la verdad. Entonces vienen y continúan negando al Espíritu Santo, continúan atribuyéndole esos milagros, este poder de sanidad a Satanás. Obviamente es difícil que un creyente verdadero haga esto, pero claramente vemos que puede llegar a suceder. En los versículos que siguen, los escribas y fariseos le piden a Yeshua una señal. Yeshua le dice, solamente la señal de Jonás les será dada. Claramente nos lleva a la muerte y resurrección de los 3 días, pero también a la misión del profeta de Jonás de traer arrepentimiento al mundo entero. Y esto se conecta con el pecado imperdonable. Tú tienes la decisión. Tú puedes escuchar a Jonás y buscar perdón y arrepentimiento, o tú puedes seguir los malos caminos de blasfemar en contra del Espíritu Santo, lo cual te lleva a la muerte eterna. Mis hermanos, busquemos a este Jonás, a este profeta, el cual es una blueprint del profeta verdadero Yeshua, que nos traerá el perdón de pecados, que nos llevará a la vida eterna y no a muerte. Shalom, shalom.